Buenas tardes a todos. Si os parece, vamos a empezar para que podamos terminar a una hora razonable para comer, porque vamos enlazando un poco de retraso por las mesas anteriores. Vamos a presentar dos proyectos, que en realidad son más que dos. Tenemos dos ponentes, pero van a hablar de muchos proyectos. En total, 5 proyectos que se desarrollan en el espacio público. ¿Se me oye bien? Porque yo oigo mucho a los de al lado, pero... espero un poco entonces. A ver, empiezo de nuevo. Os comentaba que en esta mesa de espacio público manual de uso tenemos dos ponentes, pero en realidad se va a hablar de 5 proyectos que se desarrollan en el espacio público y además también de una nueva oficina que se pone en marcha en un ayuntamiento, el de San Sebastián, para facilitar ese uso cultural del espacio público. Tengo a mi izquierda a Jon Aizpurua, que trabaja en Donostia Cultura del Ayuntamiento de San Sebastián. Es el director del área de acción cultural y también el director del festival del propio ayuntamiento, Olatutalka Rompeolas. Nos va a hablar de este festival que surge ya muchos años, en 2010, pero surge bajo el paraguas de la Capitalidad Cultural Donostia San Sebastián 2016. Y desde entonces se viene desarrollando en la ciudad, y además de otro proyecto que se llama Gladys the Day, que es otro festival en el Parque Cristina Enea de la ciudad, sobre el que nos hablará a continuación, que forma parte también del programa cultural de la capitalidad y ahora es parte del legado que permanece en la ciudad después de ese 2016. A continuación nos comentará cómo desde la Administración en el Ayuntamiento han puesto en marcha una unidad de uso del espacio público para facilitar no solo estas actividades que desarrolla el propio Ayuntamiento, sino también las que son iniciativa privada y facilitar toda esa serie de permisos que son necesarios. Y a continuación le daré la palabra a Julio Gómez, que nos va a hablar de otros 3 proyectos. 3 proyectos muy distintos, porque el primero de ellos, el Festival Sin Sal, Julio es su director, se desarrolla en un espacio muy particular. Es un tesoro de la isla de San Simón y precisamente por eso seguro que tiene unas características muy particulares y unas dificultades a la hora de ponerlo en marcha. Se celebra desde 2003, sé que ya la experiencia ahí es un grado y seguro que son muchos los consejos que puedes dar a otros que quieran poner en marcha festivales de este tipo, ¿no? Es un festival que tiene que desplazar al público cada día, porque en la isla no se puede permanecer por la noche, o sea que tiene muchas particularidades. Nos hablará también del proyecto vecinal Música en Blanco, que se desarrolla en un barrio de La Coruña, y de Monumenta Andar con Arte, que tiene lugar en Formentera. Entonces, si os parece, yo voy a dar primero la palabra a Jon y después a Julio, y hacemos como en la mesa anterior, al final abrimos un turno de palabra para vosotros, para que podáis preguntar sobre todas esas cuestiones que os han resultado más interesantes. Jon, cuando quieras, te cedo la palabra. Muchas gracias, Grial. ¿Me podríais poner, por favor, el...? Gracias. Yo quisiera empezar a hablar de un proyecto que como ha comentado Grial, comenzamos en el 2010, que es Olatutalka, en castellano Rompeolas, que actualmente ha quedado como legado. ¿Legado de qué? De la capitalidad cultural europea, que, como sabéis, Donostia San Sebastián fue en el año 2016, junto con una ciudad polaca. En el caso de San Sebastián, el proyecto de la capitalidad era algo intangible. No era un proyecto de un centro, de un macrocentro nuevo, era algo intangible, que lo que supuso es que el proyecto, de alguna manera, tuviera que esforzarse para, de alguna manera, reflejarlo en la propia ciudad y en Europa, ¿no? Surgió además con un lema muy claro, que era olas de energía ciudadana, la cultura para la convivencia. Y sobre todo esta programación
porque hablo de programación, como he dicho antes, no era un proyecto en donde se realizaba un macrocentro. Esta programación lo que exploró fue diferentes espacios públicos, ¿no? Públicos, vamos a decir claramente la calle, siendo San Sebastián la ciudad donde está, y que luego matizaré. Sin duda, la capitalidad ha supuesto un soporte para realizar proyectos en la calle, en espacios públicos de muy diferente característica. Stop War, que se hizo en uno de los puentes, el puente María Cristina, en uno de los puentes al lado de Renfe. Sueño de una noche de verano, que esta es la imagen, esto es en un parque, durante todo un mes, el sueño de una noche de verano. Se hizo Itxas Fest, una fiesta en la playa. Gladys the Day, esta foto de Gladys the Day es de este año, porque es otro de los legados que ha quedado en la ciudad. Pero volvamos al Festival Olatutalka, que comenzó en el año 2010. En realidad el Festival Olatutalka nació como apoyo a la candidatura que en aquel tiempo era la ciudad para la capitalidad europea. Era un proyecto que se enmarcaba en eso que he dicho antes de olas de energía ciudadana. Es decir, que la ciudad y la ciudadanía tomaba parte de una manera activa en este proyecto. Pues, ¿cuáles son las características de este proyecto? Pues una es que es a pie de calle, como decía, ¿no? Otra, que la ciudadanía es el agente cultural. Es decir, aquí la ciudadanía participa como agente, no como mero espectador, ¿no? Olatutalka, de alguna manera, lo que quiere es que la ciudadanía tenga la voluntad de participar, de mostrar, de compartir. Los creadores y las creadoras, al fin y al cabo, protagonizan este festival, ¿no? Olatutalka lo que hace al fin y al cabo es poner al servicio de la ciudadanía la producción de todas esas creaciones. Nosotros no somos los que... nuestra área no es la que diseña los proyectos, es la ciudadanía. Y nosotros lo que establecemos es, uno, la idoneidad del proyecto, pero sobre todo, cuando hablamos de la idoneidad del proyecto, lo que intentamos es que haya una empatía con los que han elaborado ese proyecto. Porque muchas veces la ciudadanía tiene una idea, nosotros intentamos entender cuál es esa idea y le intentamos darle forma a esa idea, ¿no? Al fin y al cabo, es una plataforma de impulso y visualización de la actividad de la cultura de base. Es un catalizador de una transformación del espectador en agente cultural. Una herramienta de empoderamiento urbano. Esta foto en concreto, por ejemplo, es San Sebastián tiene, junto con los diferentes departamentos, con las asociaciones de mujeres, de alguna manera localizaron 50 y pico puntos críticos para la mujer en la ciudad. Entonces, una de las actividades que hubo en Olatutalka fue entre una asociación artística, la Asociación Artística de Guipúzcoa, junto con asociaciones de mujeres, de alguna manera hicieron una intervención artística en esos puntos críticos, no tanto para solucionarlos, porque desde el festival poco podemos solucionar, pero sí para concienciar a la ciudadanía de que en Donosti hay puntos críticos en donde la mujer no es libre para poder transitar. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo. Es también un vivero de proyectos. Hay proyectos que han nacido en Olatutalka que luego se han independizado, que es además nuestro objetivo, y que puedan tener su desarrollo a lo largo del año sin tener el paraguas de Olatutalka. Nosotros queremos crear nuevos proyectos que puedan luego independizarse. Y, sobre todo, es un generador de participación ciudadana. Eso también consideramos muy importante. La programación. Pues la programación es muy clara. Desde diciembre a enero abrimos un plazo para que la ciudadanía pueda presentar proyectos. Más o menos, aproximadamente, nos suelen presentar unos 200 proyectos, de los cuales, como he dicho yo antes, con una labor de empatía muy grande, intentamos de alguna manera entender esos proyectos y poder llevarlos a cabo. Pero no solo eso,
sino también intentamos que entre los diferentes proyectos haya sinergias y que haya colaboraciones entre los diferentes proyectos. Eso suele ser complicado, os lo voy a decir. Marzo y abril suele ser horroroso, pero simplemente para que los proyectos puedan comunicarse entre ellos, cada uno exponga por qué ha elaborado ese proyecto y que pueda haber una relación entre los diferentes agentes, ¿no? Nosotros también queremos, de alguna manera, generar nuevos formatos y fórmulas de participación. Y una cosa también muy importante, cuando se nos presentan los proyectos, nosotros la cultura la entendemos en un sentido amplio, no las disciplinas artísticas tradicionales. La ciencia entra, diferentes aspectos sociales entran, porque consideramos que Olatu Talka es un festival cultural, pero en su amplio sentido. Esta foto, por ejemplo, es de... estos son los voladizos de la playa de la Concha, tan famosa, que los viernes y sábados se llena de botellón. Entonces, esto es un mercado, Concha Gau Market. Gau significa noche, porque es a la noche, precisamente, para, de alguna manera, pues que hay talleres, hay mercado, pues de alguna manera reivindicar una utilización diferente de este espacio a las noches y que no sea el botellón, ¿no? Bueno, como bien he dicho, tenemos diferentes actividades. Esta es la inauguración de este año, en donde además también intentamos que haya una relación entre lo profesional y lo amateur. Esta inauguración está hecha con una dirección artística profesional, pero con la ciudadanía amateur, que puedan ser coros, no solo amateur, sino también de cultura de base, grupos, bandas de rock, pop y folk. Y otro de los aspectos, como veréis en este mapa, es los núcleos, la distribución del festival en la ciudad. Es un festival que se desarrolla en toda la ciudad. Llegamos a todos los barrios. Nosotros les llamamos puntos de Olatu Talka, y como decía antes, lo que ponemos es la infraestructura, la producción y todos los aspectos, incluidos los permisos, que luego hablaré, del desarrollo que ha tenido en Donosti, ¿no? Pero bueno, hay una cosa que no nos tenemos que olvidar, que es Donosti. Y en Donosti, como sabéis todos, llueve. A veces llueve mucho y otras veces llueve poco, pero llueve. Entonces, una de las cuestiones que siempre hemos tenido claro en este festival es planes B y planes C. ¿Por qué? Porque la frustración que puede crear a la ciudadanía el haber preparado algo que luego por el mal tiempo no lo puede desarrollar, pues de alguna manera lo queremos evitar, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera esto es un plan B de este año, no, del año anterior, pues que llovió y en el túnel de Miraconcha, donde la playa de la Concha, se cerró el tráfico y en el túnel se realizaron las diferentes actividades porque pues el tiempo no acompañaba, Bueno, Olatu Talka en números. Como decía, 8 ediciones, 200 actividades por edición, 2.000 participantes activos, agentes, es decir, la gente que realiza como espectador, de forma activa el festival, y unos 35.000 espectadores, ¿no? Y sin más, de Olatu Talka, si alguien tiene preguntas, pues bueno, podré contestar. Bueno, otro de los legados de la capitalidad, estos eran actividades, Gladys the Day en el Parque Cristiananea, Olatu Talka, pero otro de los legados ha sido el sistema de gestión integral de uso público. Uno de los problemas que tenía la ciudad es que cuando alguien quería hacer algo en la calle, primero tenía que ser adivino de a qué departamento tenía que pedir el permiso. Primero tenía que ser adivino, y porque se podía equivocar. Tan sencillo como que si la actividad era solo de un día, el permiso te lo daba Mantenimiento y Servicios Urbanos, pero si era más de un día, el permiso lo tenías que pedir a Patrimonio. Bueno, pues en el año 2014 nos juntamos un montón de direcciones del ayuntamiento y surgió la idea de una única solicitud, una única resolución. Ahora mismo solo es un concejal el que tiene la competencia para resolver y para realizar la resolución. Eso no quiere decir que en los departamentos no realicemos los informes pertinentes para que la actividad sea favorable, pero es una única unidad y la ciudadanía solo se dirige a esa única unidad, ¿no?
Bueno, esta es un poco la aplicación, porque a esto fue unido una aplicación informática que tuviéramos todos los departamentos para tener toda la información de toda la actividad que se realiza. Este es un ejemplo de la información que todos los departamentos tenemos de cada una de las actividades que se realizan. Quiero decir que esto no solo es actividad cultural, es absolutamente todo lo que se haga en el espacio público, en la calle. O sea, es decir, reserva de aparcamiento también. Absolutamente todo. Todo se ha centralizado en este departamento, que es quien realiza pues toda la gestión. Pero no solo eso, también teníamos otro problema. La ciudad, sobre todo con las bandas musicales, tenía un problema. Nosotros en San Sebastián hay pocos establecimientos que tengan la licencia para poder realizar actividades o espectáculos en vivo. No solo música, también teatro, porque o tienes el grupo 4, que el grupo 4 no te lo dan si hay viviendas arriba, en el edificio, o lo demás no puedes hacer. Y esto era una reivindicación que la propia Olatutalka la había asumido en sí, la propia Fundación Donostia San Sebastián 2016 la había asumido, y que de alguna manera es otro de los legados de la ciudad que ha dejado la capitalidad. Ahora se pueden realizar espectáculos en vivo en establecimientos, simplemente tienen que hacer una comunicación que se realiza a través de nuestra área. Hemos intervenido nosotros para agilizar, porque lo demás, urbanismo, pues ponía bastantes pegas, y de alguna manera pues esto se ha trasladado a cultura, y es cultura quien de alguna manera tramita estos espectáculos en vivo que se pueden hacer en los bares, pero no solo en bares, porque se nos han llegado hasta en peluquerías, poder hacer un espectáculo en vivo, que principalmente es música, también os digo, y además de alguna manera hemos logrado un equilibrio entre lo que la vida cultural quería y los vecinos. Porque, bueno, pues entre nuestras condiciones es que hasta las 10 de la noche, no puede ser más tarde, que tiene que haber un respeto, el tema de los vatios pues hay que controlarlos. Y bueno, en año y medio que llevamos de experiencia, que ya habremos tramitado como unos 300, no hemos tenido absolutamente ningún problema, ni uno. Y nosotros creemos que eso ha sido positivo tanto para la ciudadanía como para, de alguna manera, los vecinos, ¿no? Esto es la información que tenemos en nuestras páginas web, tanto el del uso público como el de la comunicación. Y bueno, quiero acabar con algo que, por ejemplo, aquí se ha hecho, con esto, daros las gracias, eskerrik asko, con algo que hicimos, una artista italiana que vino a Olatutalka de este año, y con los chavales del centro de acogida, de uno de los centros de acogida de Donosti, con los que colaboramos en Olatutalka desde hace bastante tiempo, pues realizamos esto en la entrada del puerto, en los soportales que hay en la entrada del puerto, que la verdad que fue bastante llamativo, y bueno, y sin más, eskerrik asko. Muchas gracias. Ahora, Julio, si quieres, nos cuentas tus proyectos y después ya abrimos ese tiempo de debate. Hola, buenos días. No, ahora. Bien, buenos días. Yo traigo 3 proyectos, pero me quedaré en el primero, casi seguro, ¿no? Y quiero darle las gracias a la organización cuando me han invitado, porque me han pedido algo que yo creo que os voy a aburrir, pero que entiendo que es muy necesario, especialmente en este tipo de foros y de encuentros, ¿no? Me da la sensación, los que ya llevamos mucha trayectoria en este tipo de encuentros, que aquí se está trabajando una cultura de cuello blanco, y es de reivindicar, bajar al patio y ensuciarnos, embarrarnos, luchar con el día a día de la cultura. Y precisamente la última parte de lo que tú hablabas es el día a día de la cultura, ¿no? Los permisos. ¿Qué sucede con la legalidad? ¿Qué sucede con la normativa? ¿Qué sucede cuando queremos hacer un acto cultural en un bar?
sucede si hay un accidente? Entonces, eso es bajarse al barro. Y a mí debe ser porque hago un festival en sitios muy raros, pero uno especialmente tan raro como fascinante, que es la Illa de San Simón en las Rías Baixas, en la Ría de Vigo, pues me ha tocado bajarme allí y contaros un poco nuestra experiencia en la producción del evento, ¿no? Voy a hacer una pequeña introducción, después vamos a ver un vídeo y después nos bajamos ya directamente al barro y todos saldréis diciendo yo no quiero hacer nada porque todo es muy complicado. Bien, las cosas son más fáciles de lo que parecen. ¿Qué ocurre? Que tienes que ir paso a paso y aprendiendo año a año, porque hay mucho de supervivencia en nuestro sector, ¿no? Y hay mucho de formación autodidacta y eso es algo que creo que poco a poco deberíamos ir solucionando. Bien, os presento a nuestro invitado principal, que para mí es uno de los espacios más fascinantes que hay para poder trabajar en la gestión cultural en toda la península ibérica. Yo creo que en toda la costa, si juntamos España y Portugal, entiendo o quiero pensar, igual por mi devoción y admiración hacia este espacio, que no hay ninguno igual. Es una isla, es un conjunto de dos islas, San Simón y San Antón, unidas por un puente maravilloso que queda en la parte más oriental de la Ría de Vigo. La Ría de Vigo tienes San Simón e Islas Cíes. Es un espacio muy complicado y con una historia para lo bueno y para lo malo, mucho más para lo malo que para lo bueno, apabullante. La primera referencia que tenemos a San Simón, para ir agilizando, aparece en algo que es muy puntual y muy actual en Galicia en estos momentos y que seguramente vosotros no conoceréis en este mundo global, que son las cantigas, es decir, que es la lírica, la música. La primera referencia histórica de San Simón es la música profana. Y digo que es de actualidad porque a Galicia acaba de llegar el Pergamino Vindel y el Pergamino Vindel es el único documento donde aparecen registradas la música y la letra de, en este caso, las cantigas de Martín Codas. La referencia que aparece en las cantigas de San Simón es de otro gran trovador y poeta, porque Galicia es tierra de músicos, siempre ha sido así. Yo creo que es el pueblo europeo que más canta y la referencia esa ya en el siglo XII-XIII de San Simón se corresponde con el trovador Johan de Cangas. Fue monasterio y a partir del siglo XIX fue lazareto. Lazareto es un hospital, es un espacio de transición. Nos podemos imaginar lo que eso significa en el siglo XIX. Los muertos se contaban a miles. Lo que pasa es que es una parte de la historia que realmente no sabemos muy bien por qué no se ha investigado. Decía que fue lazareto, era una concesión estatal. Y después, ya en el siglo XX, pasa durante 5 o 6 años a ser, como en tantos sitios de España, en tierra y en mar, campo de concentración para presos republicanos. Ahí están documentadas muertes, fusilamientos y cada vez más se está investigando esa historia tan oscura de nuestro pasado más reciente, ¿no? Posteriormente se cerró, fue residencia militar, hubo un accidente de barco con marineros que no sabían nadar, algo muy normal entre los marineros hasta hace muy poquito. Pasó a ser orfanato. Curiosamente, aquellos niños que estudiaban y vivían ahí ahora se reúnen de vez en cuando para contar sus aventuras y se cerró. Entonces, en el siglo XXI fue declarado BIC, Bien de Interés Cultural. Es una isla que está a 100 metros de la costa, 100 metros, y la percepción de la ciudadanía con respecto a ese espacio es de 100 kilómetros. Es algo sorprendente, ¿no? Bien, este es el espacio donde nosotros trabajamos y ahora os presento el festival que nosotros desarrollamos durante 4 días. Es un festival diurno. Normalmente empieza entre las 13, es decir, entre la 1 y las 10 de la noche. Hay que coger barcos, como bien decías, para acudir al festival. Los barcos salen desde distintas partes de la Ría de Vigo. Este año hemos realizado el festival durante 4 días. El primer día fue una inauguración
para una exposición con alumnos de la Facultad de Bellas Artes y después ya fueron las 3 jornadas. Es un festival sobre todo de música y cuando nos preguntan qué tipo de música, la música tiene muchísimas cosas a favor, pero tiene una muy en contra y es que es muy fetichista. Y nosotros decimos que como pasa en el cine o como pasa en las artes escénicas, nuestro festival es un festival de propuestas musicales. De hecho, como coincidimos en esa segunda quincena del mes de julio, suelen venir grupos de Jazz al Día, grupos de la Bar de Músicas, de Pirineo Sur, del GREC, de Cines, de Millones de Festa. Nuestra conexión con Portugal, obviamente, es muy intensa, muy grande. Y hay algo más, y es que no anunciamos los grupos que van a tocar. ¿Por qué no anunciamos los grupos que van a tocar? Es una declaración de principios. Nosotros ponemos en valor primero el espacio y la experiencia. Pensar que es un festival en el que tenéis que madrugar y a lo mejor os tenéis que levantar a las 8 de la mañana para coger un barco, para hacer una excursión, ¿no? Y después vais a ir a un sitio que es tan especial, con un paseo en barco por el mar, por la ría de Vigo, que son todo experiencias sensoriales, ¿no? Yo creo que el artista, con todos los respetos, debe ser la última parte de esa experiencia, ¿no? Y bueno, dicho un poquito esto, os voy a decir antes de ver el vídeo un par de cosas. Es un evento muy caro de producir. Por cada euro que ingresamos del público necesitamos 2 euros a mayores. Esto quiere decir que si el público paga 40 euros por entrada, que es realmente el precio medio, entre 45 y 30, nosotros necesitamos 120 euros por cada persona. Desde el punto de vista de la logística, es tan complicado ya no solo llevar a la gente, también llevar el material, que para que os hagáis una idea, esta tarima seguramente llegó aquí directamente desde un origen, hacia un destino. Nosotros, para llevar esta tarima, tenemos que desembarcarla en un puerto, cargarla en un bateiro, un mejillonero, llevarla al puerto de San Simón, controlar las mareas, descargar en el puerto y de allí llevarla a su destino. Y esto se hace a la ida y a la vuelta. Entonces, dicho esto, una cosa más, porque va a ser cuando bajemos al barro. En un estudio, en un análisis que hemos hecho de profesionales, empresas que concurren en el festival, fue el año pasado, señalamos 43 sectores, actividades empresariales, que no 43 empresas, porque en alguna actividad puede haber hasta 4 empresas. Y a continuación del vídeo vamos a hablar de eso, de la concurrencia de las empresas, ¿vale? ¿Cómo viene el tiempo?
Bien, ya conocéis al Festival Sin Sal. La música era de Juana Molina, artista argentina maravillosa que estuvo con nosotros el año pasado. Este es el vídeo de la edición del 2016. Y os decía que nos vamos a bajar al barro. Localizamos 43 actividades diferentes que convergen antes, durante y después del festival. Para nosotros la parte estratégica más importante de la producción de un evento cultural es lo que la normativa llama CAE, Coordinación de Actividades Empresariales. Creemos que ese es el corazón de cualquier producción cultural, y no solo para el promotor, no solo para la persona que realiza el evento cultural, también para el que trabaja, tanto sea artista como sea un trabajador, por ejemplo, de un equipo técnico. Y os voy a hablar un poquito de lo que es la coordinación de actividades empresariales, de por qué lo hacemos, de cómo se realiza, cuándo y sobre todo de lo que hablamos en esas reuniones. Bien, se realiza sobre todo para coordinar, informar y formar a todas las personas que van a participar en el festival trabajando. ¿Por qué lo realizamos? Porque lo obliga la ley. La ley nos obliga, cada vez que contratamos o somos contratados, a tener información de todas las personas que trabajan en ese entorno y al mismo tiempo a recibir una información sobre ese entorno. ¿Cómo se realiza? Bien, aunque nosotros todos los años intentamos convocar una reunión para todas las empresas, realmente es muy difícil, sobre todo en un ámbito de trabajo como es la cultura, donde los sectores están muy deslocalizados, y procuramos marcar reuniones, a veces sectoriales, otras veces personales, y en último caso un cuestionario, un checklist, con una serie de preguntas divididas en 3 grupos que a continuación os contaré. ¿Y esto cuándo se realiza? Evidentemente cuando ya tienes dentro de lo que es tu proyecto cultural toda la estructura de contratación que vas a desarrollar en ese proyecto, ¿no? Por eso que encontrarse que un ayuntamiento haga tan bien las cosas para que los promotores podamos solicitar determinados permisos no es lo normal, no nos engañemos. Estamos ante una persona muy rara. Eres una persona muy rara y tu ayuntamiento es muy raro, porque eso normalmente no pasa en España, por lo menos en España. Bien, en esas reuniones tratamos 3 temas. El primer tema es la salud laboral, la salud de los trabajadores, las altas, si han recibido la formación adecuada para ocupar ese puesto de trabajo, si vienen con los equipos de protección individual en caso de que sean necesarios, si han recibido la información sobre su puesto de trabajo, sobre lo que tienen que hacer, dónde lo tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, y evidentemente sobre los riesgos laborales tanto de su empresa como de otras empresas. Imaginaros un evento cultural donde hay fuegos artificiales, que suele ser muy común, ¿no? Pues esto todo hay que transmitirlo a todas las personas y a todos los trabajadores. Bien, el segundo aspecto que tratamos en estas reuniones es el aspecto de la seguridad. Y en la seguridad procuramos hablar con ellos, entre otras cosas, de sus obligaciones, dentro del espacio donde se está desarrollando la actividad, cuáles son las áreas que puede tocar y cuáles no debe de tocar, qué es lo que tiene que hacer para mantener el espacio en unas condiciones seguras, y al mismo tiempo le debemos de informar de los protocolos. ¿Qué se hace si una persona le da un ataque cardíaco? Si hay un accidente laboral, si hay un incidente, pues que sabemos que estamos en espacios de convivencia y a veces se generan fricciones, y qué pasa si hay una desgracia mayor, evidentemente, es decir, un plan de evacuación. Dentro del aspecto de seguridad, dependiendo de la dimensión que tenga el proyecto, tienes la obligación o no de hacer un plan de autoprotección. Pero bueno, eso serían
palabras mayores, entonces nos centramos de momento en algo que, insisto, tanto como trabajadores como promotores estamos obligados a, no es un capricho, ¿no? Y nosotros aprovechamos la relación de coordinación de actividades con todas estas empresas pues para hablar también de sostenibilidad medioambiental. Es una gran mentira la sostenibilidad medioambiental, ¿eh? Olvidaros de todas estas empresas que reciclan. Nada, nada. Cuando quieres desarrollar un proyecto serio de sostenibilidad medioambiental y empiezas a contactar, te das cuenta que tienes el gobierno central, el gobierno autonómico, la Diputación y el Ayuntamiento. No das hecho. Porque como no se ponen de acuerdo, al final acabas tú haciendo la sostenibilidad medioambiental y acabas tú llamando a la empresa que te asegure que, por favor, que todo el esfuerzo que has realizado vale para algo. Entonces, nosotros aprovechamos estas reuniones para preguntar cosas. Por ejemplo, ¿qué tipo de energía consumís? Os cuento una anécdota de hace 2 años que estábamos desarrollando el plan eléctrico y más o menos de un año a otro pues ya lo tienes clavado. Quiere decir, bueno, este año hay un puesto más de comidas y efectivamente había un puesto de croquetas. Y dices, pues no pasa nada, tiramos una línea más eléctrica, toma de corriente, enchufe y claro, cuando empezamos a hablar con esta empresa nos dice, sí, pero yo llevo 6 freidoras y cada freidora me consume 3.000 vatios. Y claro, yo le digo, tus croquetas me están consumiendo más vatios que el escenario principal. Entonces, ¿hay alguna capacidad, alguna posibilidad de que mezcles aceites, de bajar ese consumo abismal? Porque si por cada puesto de comida me consumen 16.000 vatios, afortunadamente nosotros tenemos corriente eléctrica, energía directa, ¿no? Pero si tienes que llevar un generador o así, bueno, se te escapa, ¿no? Sobre todo en cuestiones de sostenibilidad los consumos. Entonces, es importante estas reuniones para decir, puedes utilizar equipos con focos de LED o puedes utilizar equipos que consuman menos, más portátiles. También hablamos en estas reuniones de la gestión de residuos. Nos preocupamos por saber qué residuos generan. Y en el caso de que generen determinados residuos que a estas alturas ya no deberían de ser tales, les asesoramos, les decimos, a ver, la empresa de cócteles, estás utilizando pajitas, puedes utilizar estas pajitas que ya son biodegradables. La empresa de la pizza está utilizando cartón plastificado porque es más cómodo. Bueno, pero es que ese cartón plastificado no vale para nada, no se puede reciclar. Tienes que procurar traer otro tipo de cartón, servilletas. ¿Qué haces con los aceites? Porque no vale coger el aceite y decir, no, esto va ya a la primera arqueta que me encuentre, ¿no? Entonces, en estas reuniones salen todas estas cuestiones, ¿no? También hacemos un estudio de los transportes. Evidentemente, estamos moviendo la mercancía en barco y nos preocupa muchísimo saber el volumen de mercancía que tenemos que mover. Entonces, nosotros cada año procuramos hacernos con infraestructura, especialmente para los puestos de servicios, para que nos facilite el trabajo, pero también que se lo facilite a ellos. Este año, salvo un puesto, ninguno de los food trucks tuvieron que llevar prácticamente nada, salvo la comida. En relación a la comida, le preguntamos si utilizan productos de la zona, si son de temporada, etcétera, etcétera, para ir un poco analizando todos los detalles, ¿no? Y al mismo tiempo nosotros tenemos un operativo de reciclado con su zona industrial, con su isla de reciclado y con sus estaciones de reciclado, y tenemos unas medidas medioambientales. Estamos en Red Natura. Sinsal San Simón y la Ensenada de San Simón, y es un espacio de un valor natural fabuloso. Estamos en tierra, en mar del Choco, las mariscadoras de cesantes, por ejemplo, y tenemos ya desde la primera edición una serie de medidas que a veces ves en Facebook comentarios en este tipo de expertos que yo llamo cleaners. Los cleaners son los expertos en redes sociales que están siempre pasando el algodón, ¿no? Entonces, ahora en los festivales, afortunadamente, se utiliza el vaso único.
Y yo, como consumidor de un festival, no me importa ir con mi vaso durante 8, 5 o 10 horas en un festival, porque sé que aunque la cerveza o el refresco o la copa que me voy a tomar no es de la misma calidad que si me la sirven en un vaso de vidrio y un vaso limpito y tal, sé que estoy haciendo algo bueno por el entorno. Pero nosotros hacemos lo del vaso único y sabemos que hay cleaners que se dedican a decir, no, es que pagas 40 euros y no tienes que cargar con un vaso. Sí. Pues sí, y orgulloso que estoy de cargar con un vaso y de cargar con un cenicero portátil. En nuestro festival solo hay determinadas áreas donde se puede fumar. Es una zona con bosques, muy sometida a los vientos y evidentemente todos estos espacios hay que cuidarlos, ¿no? Y respecto al Festival Sin Sal, nada más. Me quedan 5 minutos. Voy a pasar simplemente por encima en el segundo proyecto, que si quieres ponemos el vídeo y así desconectamos un poco también. Es totalmente diferente este segundo proyecto de la próxima diapositiva. ¿Qué desprecias mi color? Si sabes que en el cielo también lo quieres. Estamos aquí tropezando un poquinho, imos apretados, pero imos ben. Dirixímonos cara a Agra d'Orzán, buscando os misterios deste barrio absolutamente apaixonante en materia de sonido. Podemos logo decir que fomos protagonistas desta experiencia radiofónica. E como un programa de radio en condicións, temos tamén jingle, por favor. Si quieres puedes dejar el vídeo de fondo, que es más entretenido que yo, y yo voy hablando por encima, ¿vale? Bueno, simplemente indicar un par de cosas sobre este proyecto que se llama Música en Blanco, que es una idea que nosotros adaptamos de un artista sonoro que se llama Brandon Lavelle y que realizamos en el Agra d'Orzán, también realizamos en Vigo. El Agra d'Orzán, perdón, es un barrio de la ciudad de La Coruña, uno de los barrios con una mayor densidad de población de España, con una demografía muy específica, donde confluyen dos tipos de inmigraciones, una gallega en los años 80 y otra internacional en el siglo XXI, y se nos pidió realizar un proyecto. No tenemos tiempo para que os cuente lo que fue este proyecto, pero sí que me apetece deciros lo que nosotros le exigimos. Estaba dentro de fondos europeos, además, el proyecto. Y nosotros lo que le pedimos al Ayuntamiento de La Coruña cuando nos llamó para hacer el proyecto fue que antes de realizar, nosotros sabíamos lo que queríamos hacer, pero no sabíamos cómo. Y le pedimos, le solicitamos dos cosas. 2 meses previos a la ejecución del proyecto, investigar directamente en el barrio. De hecho, hicimos casi 50 entrevistas. Y cuando se acabase el proyecto, que quedase una parte de documentación del mismo. Porque era un proyecto de investigación y de intervención directamente en el propio territorio, con unos medios técnicos que no tienen nada que ver con lo que acabamos de ver en el Festival Sin Sal. Esto es llevar los medios técnicos y de producción a lo mínimo posible. Porque se tocaba en las plazas, se tocaba en los centros sociales, se tocaba en los institutos, en los centros de enseñanza, se tocaba en los mercados, se tocaba en los jardines, y todo eso además se grababa y se emitía en streaming, o bien lo grabábamos y hacíamos un podcast, ¿vale? Era como un simulacro de un programa de radio que durante 2 horas estaba abierto al público, que nosotros previamente habíamos contactado a través de esa investigación,
y donde la gente pues hablaba de su relación entre la música y la memoria. Y como la música está en todo, y de hecho los últimos estudios que hay sobre el Alzheimer dicen que los últimos recuerdos que permanecen están vinculados a la música, os podéis imaginar todo lo que salió de ahí, porque participó gente desde 70, 80 años a niños de primaria de educación. Entonces son dos modelos diferentes de trabajo que realmente lo que marcan son los contenidos, los desarrollos, y cuando tú tienes una idea y la elaboras bien técnicamente y bien conceptualmente, lo normal es que esa idea tenga un retorno positivo. Y nada más, muchas gracias por la atención. Bueno, pues como habéis visto son ejemplos muy interesantes y bueno, seguro que suscitan alguna pregunta. Ahora os dejamos tiempo a vosotros. Sí, ahí, no sé quién tiene el micrófono, pero ahí hay una pregunta. Hola, nos interesaba saber cómo gestionáis las convocatorias hacia la gente, a los vecinos, porque los dos proyectos, digamos que buscan iniciativas ciudadanas, ¿no? Como tanto en los dos festivales, ¿no? Como tanto en la música como en las demás cosas. ¿Cómo llegáis a que la gente os mande, o sea, tramite redes sociales o de manera más en el territorio? O sea, eso. Gracias. Bien. Bueno, en nuestro caso, igual mejor que yo lo haría la directora de comunicación de Ola Tutalka, pero bueno, voy a intentar hacer todo lo que hace ella, ¿no? Primero, avisamos a todos los que en años anteriores han presentado proyectos. También avisamos a la base de datos que tenemos de agentes culturales, hayan participado o no en Ola Tutalka. Y luego además tenemos una web en donde ponemos la convocatoria, olatutalka.eus. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, o sea, tenemos todas las redes sociales. Y de alguna manera pues intentamos llegar al máximo de gente posible. Bueno, de hecho, la última imagen que poníamos era de una artista italiana que se había enterado y había venido. O sea, es decir, que ella se había enterado, pues me imagino, no le pregunté la verdad, me imagino que se había enterado por la web, por nuestra web de olatutalka.eus. Es verdad que hasta el 2016 esa web estaba vinculada a la Fundación San Sebastián 2016, ¿no? Entonces que mucha gente podía entrar a la web de la Fundación y a través de la web de la Fundación entraban a Ola Tutalka, ¿no? Este año ha sido la primera vez que no está dentro de esa web, pero bueno, aún y todo el número de proyectos pues han sido parecidos a los de años anteriores. Y, bueno, respecto a esta pregunta, supongo que la dificultad fue el primer año, porque ahora después de 7 años la gente ya conoce Ola Tutalka y probablemente estén pensando ¿qué haré yo el año que viene? Pero el primer año ¿tuvisteis dificultad para conseguir una buena oferta de proyectos y hacer una selección? De hecho, el primer año la magnitud del propio Ola Tutalka fue muchísimo menor, el número de proyectos, y además ahí sí que fue casi tocar la puerta de la gente, ¿no? Ir a tocar la puerta, ¿no? Y de ahí se fue generando una base de datos muy importante que está en nuestras manos y que de alguna manera es la que utilizamos. Pero claro, evidentemente empezar de cero es muy difícil, porque hay pues ya digo, hay que tocar la puerta a puerta, ¿no? O sea, tenemos proyectos tan diferentes, desde Plus 55, que es un proyecto que llevamos desde Acción Social y Cultura para las personas mayores de 55 años, que te vienen con el proyecto de que quieren contar cuentos en los autobuses urbanos, ¿no? Y que tienes que de alguna manera hacer eso, tan dispares como eso, o otros que lo que quieren es salir por la bahía de Donostiarra, por el mar, y contar en un barco a la gente la historia de los pescadores en San Sebastián, la historia de la pesca, por ejemplo, de la ballena, o la ciencia de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que esas son puertas a las que hemos tocado en su día, pues que te hace un taller de paleontología con un elefante, el esqueleto de un elefante de verdad enterrado en una de nuestras playas, y que de algunas maneras se monta un taller y enseñan cómo se hace la paleontología, es decir, cuál es la labor
pues a veces de animales y otras veces de personas, como sabéis, con la memoria histórica que se están levantando, sobre todo la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que es la que de alguna manera está liderando el levantamiento de muchos de las fosas comunes que pueda haber en toda España, ¿no? Y bueno, pues sí, pero bueno, con paciencia, con tranquilidad. Yo creo que poco a poco, como todo, ya sabéis que sí, las redes sociales son magníficas, las webs son magníficas, pero el boca a boca es lo mejor. En nuestro caso, a ver, al ser un festival de propuestas, la selección de las mismas es bastante duro, quiero decir. En escenarios normalmente trabajamos con grupos que vienen a través de agencias, en los escenarios principales. Grupos que tienen que tocar por primera vez en Galicia en la mayor parte de las ocasiones. Alguno puede haber tocado, pero es muy raro. Y también la segunda condición que tenemos es que no repitan. Con lo cual cada año siempre el cartel es diferente. Después tenemos, insisto, y toda esta parte viene por agencias, ¿no?, que ya conoces después de muchos años trabajando y aprovechando las rutas y los itinerarios de estos mismos grupos en otros festivales de Europa, de España y de Portugal. Ya después tenemos unas actividades complementarias un poco para atender la demanda de, voy a decir cientos, porque realmente son cientos de correos electrónicos, a pesar de que esto es un festival de 800 personas por día. Ojo, es un festival que tiene, la isla es mucho más grande, pero solo 800 personas pueden participar cada día, ¿no? Entonces, para todos estos grupos que nos escriben, hacemos unas actividades culturales paralelas dentro de lo que sería el festival. Tenemos un convenio con un festival portugués, Millones de Festa, con el que intercambiamos grupos locales. Y tenemos un convenio con la Facultad de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo, que tiene una cámara muy especial, que es una sala semianecoica, que yo ahora no voy a decir en qué consiste, simplemente que no hay rebote de sonido. Y allí llevamos a los grupos locales para grabar con ellos un vídeo o grupos que nos llaman y están interesados en participar en esta aventura, ¿no?, dentro del Festival Sin Sal. En otros proyectos ya vas buscando un poco, pero mi recomendación siempre es enviar un correo y, aunque parezca una tontería, o dejar un recado en el Facebook, aunque parezca una tontería, eso repetirlo siempre, en cada edición. Les prestamos más atención de lo que realmente la gente cree. ¿Alguna? Sí, ahí hay una pregunta. Bueno, voy a contar, colaborar a Julio, porque yo le he vendido un grupo a Julio una vez. Entonces voy a contar cómo lo hicimos, porque además coincidimos en un encuentro de gestión cultural en Pontevedra. Me acuerdo que me dio un folleto del festival, yo que me dedico a la música y he programado muchos festivales y de hecho dirijo uno, de todos del catálogo conocía a 3 grupos, los demás no tenían ni idea quiénes eran, ¿no? Entonces digo, ¿cómo lo podemos hacer, no? Y evidentemente, claro, no conocíamos el sitio y entonces, claro, todas las propuestas que hacíamos evidentemente no se podían hacer por los escenarios, por cómo había que llegar. Hasta que le dije, tengo un grupo que no sé ni cómo definirlo. Y me dijo, eso me interesa. Es decir, porque no sé si es pop, no sé si es electrónica, no sé si es folk, no sé lo que es. Y me dijo, mándame eso. Y lo que él decía, evidentemente escuchaba todo lo que le mandábamos, pero había que adaptarlo ahí. Comprendí el festival cuando fui al festival, porque aunque teóricamente me lo contaban hasta que lo vi allí. Entonces decía, ¿cómo puede haber en un festival que toque Germán Díaz, que toca instrumentos del medievo, y a continuación toca Amor Bizarro, que son post-punk? Es decir, ¿cómo se puede meter en el mismo escenario? Y ya lo entendí lo que era el festival, ¿no? Entonces, lo que él contaba del espacio, el tema de no nunca la programación, tenía que ver también con el eclecticismo del festival. No sabías lo que te ibas a encontrar. Y esa era la riqueza, ¿no? Entonces ahí vimos, y lo que decía Julio, que le podías mandar cualquier cosa, pero que no fuera lo que habitualmente se hace en otros lados, porque para eso ya lo hacen los otros, ¿no? Hasta que cogimos ese truco, y puedo decir que para mí fue una de las experiencias más gratificantes que he hecho, y he trabajado con artistas de 100 países, es dormir en la isla. Es decir, dormir en la isla y tener que levantarte y desayunar en barco, se puede decir, a territorio que no fuera la isla, porque no había nada, ¿no? Entonces, para mí fue sorprendente. Esa es la reflexión de cómo en este caso en Sin Sal nos cogió un grupo. Pero sobre todo quería indicar una cosa que a mí me parece fundamental, que en la gestión siempre hacemos mal, y es un tema que él ha dicho. Es decir,
no documentamos lo que hacemos. Y eso es un error, es decir, no documentamos y evaluamos. Y yo creo que eso es uno de los grandes errores que estamos cometiendo permanentemente, ¿no? Entonces, yo quería que reforzáis un poco la importancia de documentar todo lo que se hace, ¿no? Porque sirve primeramente para que coste, pero sobre todo sirve para que aprendamos los demás, ¿no? Y a mí me parece una gran laguna siempre en la gestión cultural no documentar lo que se hace. Sobre esto último, simplemente decir, a ver, cuando tú trabajas con un proyecto y una idea y le envías ese proyecto, te reúnes para comentarle ese proyecto a una institución y tú le dices que una parte del presupuesto del mismo va fase 1, investigación, fase 3, memoria de documentación, te dice, aquí pierdo votos. O sea, a mí lo que me interesa es quién va a venir, quién va a ser el artista, quién va a tocar, quién va a actuar. Dice, no, no. O sea, cuando hablamos de un proyecto cultural serio, tiene que haber esa parte imprescindible que es la parte de la documentación. Y documentación no solo cultural, sino también documentación técnica. Es decir, ¿qué se ha hecho mal cuando desarrollamos la producción de un evento? ¿En qué hemos fallado con los públicos? ¿Por qué el público estuvo esperando 20 minutos en una cola? ¿Por qué no hay suficientes baños para los hombres o para las mujeres? ¿Por qué los accesos son malos para públicos discapacitados? Hay que hacer una memoria en conjunto de todo eso. Y es una parte imprescindible de cualquier proyecto. Te dediques al cine, a la música, a las artes escénicas o a la literatura. ¿Qué pasa con eso después, ¿no? ¿Alguna intervención más? ¿No? Bueno, pues yo creo que como de hora ya estamos en hora, porque terminábamos a 1:30 y bueno, hemos dejado 10 minutos más por el retraso que llevamos esta mañana. Solo agradeceros vuestras intervenciones, que son ejemplos muy interesantes. Felicitar también al Ayuntamiento de San Sebastián por esa iniciativa que deberíamos seguir desde otras administraciones, ¿no? Facilitar esa interlocución y, bueno, es más fácil que entre departamentos se pongan de acuerdo, aunque a veces también tiene sus dificultades, a pedirle a un ciudadano que llame a todas las puertas y entienda cada uno de los formularios, ¿no? Si me permites, es que insisto mucho en esa parte, porque solo esa parte merecería una sesión para explicar cómo lo habéis logrado, porque es el santo grial, ¿eh? En las ciudades es el santo grial, claro. Por eso, felicidades. Bueno, yo no sé si hay varita mágica, pero bueno, yo creo que es la Fundación Donostia San Sebastián 2016 es el que ha impulsado, esa fundación ha sido la que ha impulsado ciertos cambios en la estructura o en los hábitos administrativos que había en el propio ayuntamiento, ¿no? Sobre todo en el ayuntamiento, y es el que ha propiciado todos estos cambios, ¿no? Pues un poco la mentalidad había que cambiar, todo el mundo estaba, 2016, que viene, nos tenemos que preparar, tenemos que ser, como he dicho antes, que era un proyecto intangible. Entonces, claro, era actividades o este tipo de cosas, ¿no? Es decir, no había un macrocentro, porque en Donosti no habíamos optado por eso, ¿eh? De hecho, de los que quien lideró el equipo que ganó el tema de la capitalidad está aquí, sí. Está ahora, me imagino, por ahí, Santi Lasso, sí. Que es el que lideró el equipo que luego ganó el proyecto, ¿no? Entonces era un proyecto un poco intangible, era un proyecto diferente, en donde era la convivencia. En aquel tiempo todavía teníamos el terrorismo, entonces la convivencia era muy importante, olas de energía ciudadana, o sea, la ciudadanía y la convivencia, ¿no? Eran dos aspectos muy importantes. Y entonces, bueno, pues la capitalidad ha servido, pues si ha servido solo para esto, bienvenido, ¿no? Desde luego, pero ha servido para más. Sí, ha servido para bastante más, pero... Era una broma. Bueno, pues muchas gracias a los dos y nada, os damos tiempo para comer a todos. Gracias.